Nadie nace en esta vida simplemente por nacer. Todos los seres humanos que nacen en este mundo, incluyendo tú y yo, todos los seres humanos que nacimos en este mundo, vinimos a este mundo porque Dios tenía un plan para nosotros. Tú estás vivo no porque un día tu padre y tu madre tuvieron una noche de amor. Tú estás vivo porque Dios quiere que estés vivo. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y sabes en qué consiste la felicidad en esta tierra? En descubrir cuál es el plan que Dios tiene para tu vida y seguir ese plan. Mientras tú no descubras cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, tú vas a pasar por la vida intentando un camino, otro camino, otro camino, otro camino, hiriéndote, golpeándote, cayéndote, levantándote, y nunca vas a ser feliz. Porque felicidad en esta tierra significa descubrir cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Aunque en este momento estés sin dinero, aunque en este momento estés enfermo, aunque hayas querido ir a la universidad y no has podido ingresar, aunque todas las cosas en tu vida estén de cabeza para abajo, aunque te sientas rechazado, abandonado, injusticiado, solo, Dios tiene un plan para tu vida. Y si no estás sabiendo lo que es felicidad, es porque no has descubierto cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si las circunstancias en este momento para ti son adversas, completamente adversas. Pero una cosa te digo en el nombre de Dios: si tú estás vivo, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú todavía no eres feliz, es porque no has descubierto cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Y si tú me preguntas, pastor, ¿cómo puedo descubrir cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Yo levanto la palabra de Dios para decirte: aquí está escrito el plan que Dios tiene para ti. Pero tú nunca vas a saber qué es lo que Dios quiere para ti si tú no conoces este libro. Anda con humildad, con sinceridad, con oración. Abre la Biblia y dile: Señor, muéstrame cuál es el plan que tienes para mí. Y tú vas a ver cómo Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a mostrar la salida. Dios te va a mostrar qué es lo que quiere de ti. Moisés nació, lo condenaron a muerte antes de nacer. Cuando nació estaba destinado a ser ahogado en el río. Moisés podría tener todo el derecho de decir: ¿qué plan puede tener Dios a mi vida si estoy siendo condenado a ser ahogado en el río? Y tú esta noche puedes decir: ¿qué plan Dios tiene para mi vida si estoy condenado a ser ahogado por la injusticia social, por la injusticia económica, por las circunstancias? ¿Qué plan puede tener Dios a mi vida? Y sin embargo, Dios tenía un plan para Moisés. Aunque estaba condenado a muerte, Dios tenía un plan para Moisés. Y con toda seguridad, el plan que Dios tenía para Moisés no era la muerte, aunque estaba condenado a muerte. Y con toda seguridad, el plan que Dios tiene para ti no es la derrota, aunque estés derrotado. No es el fracaso, aunque estés fracasado. No es la miseria, aunque te encuentres en miseria. No es la pobreza, aunque estés pobre. No es la enfermedad, aunque la enfermedad haya tocado tu vida. Si es verdad que Dios tiene un plan para ti, es también verdad que hay un enemigo de Dios que tiene otro plan para ti. Y es un plan contrario al plan de Dios. Mientras Dios quiere que tú cabalgues por las alturas de la tierra, el enemigo de Dios quiere que tú te arrastres por la tierra como una serpiente comiendo el polvo de la tierra. Mientras Dios quiere que tú camines de victoria en victoria, el diablo quiere que tú vayas de fracaso en fracaso.
Queridas madres, ustedes han recibido de Dios una tarea maravillosa. Que el plan de Dios para tu hijo se cumpla, pero se va a cumplir en gran medida si tú como madre haces bien tu trabajo de madre. Tú como madre, tú como padre, ustedes son instrumentos en las manos de Dios para que el plan que Dios tiene para sus hijos se cumpla. Y ustedes no podrán cumplir su parte si no aprenden a ser hombres y mujeres de Dios y a pedirle a Dios iluminación para saber ser padre. Porque ser padre no es traer un niño al mundo, ni siquiera solo darle comida y ropa. Es educarlo, es saber decir sí cuando hay que decir sí, saber decir no cuando hay que decir no. Es saber dónde está tu hijo con 18 años en este momento. ¿Tú sabes dónde está? ¿O no sabes lo que está haciendo? ¿No sabes con quién está? ¿No sabes en qué compañía está? ¿Dónde está tu responsabilidad de padre? Necesitas sabiduría de Dios para que puedas ser un instrumento en las manos de Dios, para que el plan que Dios tiene para tu hijo se cumpla. Y entonces vino la mamá de Moisés, la propia madre, y ahora la princesa le dice: mira, llévate a este niño y cuídamelo, y yo te voy a pagar, pero va a ser mi hijo, pero tú me lo vas a cuidar y te voy a pagar por eso. Y fue de esa manera que Moisés llegó a ser hijo de la hija de Faraón. Y fue por eso que cuando Moisés llegó el momento de ir a la escuela, fue a las mejores escuelas de Egipto, a los mejores colegios de Egipto, a las mejores universidades de Egipto. Estudió con los mejores profesores del país, y Egipto en ese tiempo era uno de los países más brillantes de aquella región. Era como hoy día ir alguien a estudiar en la Universidad de Harvard. Moisés estudió en la Universidad de Harvard de sus tiempos. Ahora dígame una cosa: Dios quería que Moisés fuese el libertador de Israel, pero si Faraón nunca hubiese firmado el decreto de muerte, ¿cómo es que Moisés hubiese ido a estudiar en la Universidad de Harvard de su tiempo para prepararse para ser el gran libertador de Israel? No hubiera tenido oportunidades. Hubiera crecido con pastores, con fabricantes de ladrillo, con campesinos. ¿Cómo se hubiera preparado para ser el libertador de Israel? Pobre diablo, de verdad, pobre diablo, porque él pensó que entrando en el corazón de Faraón y haciéndole firmar el decreto, estaba destruyendo el plan de Dios para Moisés. Pero lo que él no sabía era que con ese decreto Dios iba a tener la oportunidad de mandar a Moisés a las mejores universidades de su tiempo para formar al verdadero libertador de Israel. La gran lección de esta noche: Dios tiene un plan para tu vida, y el diablo va a hacer de todo para destruir ese plan que Dios tiene para ti. Te va a mandar pobreza, te va a mandar injusticia social. Tus padres van a morir y no vas a tener la oportunidad de ayuda de ellos para poder estudiar. Tu hogar va a ser destruido. Van a aparecer los vicios. El diablo podrá usar el arma que quiera para que el plan que Dios tiene para tu vida nunca se cumpla. Pero Dios no cruza los brazos. Y lo que el diablo haga para destruir tu vida, Dios lo va a usar para que finalmente el plan de Dios se cumpla en tu vida. Por lo tanto, no importa quién eres esta noche, no importa cómo estás. El otro día un muchacho me decía: pastor, he cometido tantos errores en mi vida, estoy con SIDA, estoy condenado a muerte. Evidentemente el plan de Dios en mi vida ya no se va a cumplir. Le dije: muchacho, te engañas, te engañas.
El diablo puede haber usado tus propios errores, tus propias decisiones equivocadas para destruir el plan que Dios tenía para ti. Pero si esta noche le entregas la vida a Cristo, el SIDA, que fue consecuencia de tus decisiones equivocadas y que aparentemente va a destruir tu vida, puede transformarse en una fuente de bendición. Y él me dice: pero pastor, yo no entiendo cómo el SIDA puede ser bendición. Yo tampoco sé, pero yo sé una cosa: si tú le entregas la vida a Dios, lo peor de lo peor que te suceda, causado por el diablo para destruir el plan que Dios tiene para ti, lo peor que sucede en tu vida, Dios lo puede revertir para que finalmente el plan de Dios se cumpla en tu vida. Pero nada va a suceder en tu vida si tú no le entregas la vida a Jesús. Nada puede hacer Dios por ti si tú no le dices: Señor Jesús, estoy aquí, hazlo por mí. Yo no puedo, yo he fracasado, he intentado, he luchado, pero todo lo que he conseguido en mi vida es herirme. No puedo, no tengo fuerzas. Anda Jesús. Mira, Jesús puede hacer todo en tu vida. No hay nada que Jesús no pueda hacer. Solo una cosa no puede hacer: entrar en tu corazón sin que tú le abras la puerta del corazón. Porque Jesús respeta la libertad que te dio. Nunca te va a traer aquí adelante por la fuerza. Nunca va a entrar en tu corazón por la fuerza. Él va a tocar la puerta, Él te va a llamar, pero eres tú el que va a tener que tomar la decisión. En la Biblia yo encuentro por lo menos 3 incidentes en la vida de Cristo que me hacen pensar. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? Llegó cerca de la tumba de Lázaro y le dijo a los hombres: retiren la piedra. Yo siempre me pregunté, si Jesús tenía poder para resucitar a un cadáver, ¿no tenía poder para retirar la piedra? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué no la retiró Él? ¿Por qué le dijo a los hombres: retiren la piedra? Por un simple motivo: hay cosas que tú no puedes hacer, Dios las va a hacer por ti. Pero hay algo que tú puedes hacer y Dios nunca la va a hacer por ti. Retirar la piedra, los hombres podían, Jesús no necesitaba hacerlo. Resucitar al muerto, los hombres no podían, Jesús lo hizo. El otro incidente es el incidente del milagro de la transformación de agua en vino. Allí estaban las vasijas llenas, vacías, y Jesús le dijo a los hombres: por favor, llenen las vasijas de agua. Mi pregunta es: si Jesús tenía poder para transformar el agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las vasijas de agua? Claro que tenía. Pero entonces, ¿por qué le dijo a los hombres: llenen las vasijas de agua? Porque llenar las vasijas los hombres podían. Y si ellos podían, Jesús no lo iba a hacer. Pero transformar el agua en vino, ellos no podían. Entonces Jesús lo hizo. Y el tercer incidente es cuando Jesús curó a un ciego. Le colocó barro en los ojos y le dijo: ahora vete al tanque de Siloé y lávate. Ahora, si Jesús podía devolverle la vista a un ciego, ¿no podía lavarle los ojos también? Podía. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque el ciego podía lavarse, y Jesús nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer. Pero el ciego no podía recuperar la visión, entonces Jesús lo hizo. Pastor, ¿qué está queriendo decirme? Estoy queriendo decirte que Dios puede revertir el aparente fracaso de tu vida en victoria. Dios puede transformar las circunstancias más adversas que estás viviendo en este momento en éxito. Dios te puede devolver una nueva hoja en blanco para que escribas una vida nueva.
Dios puede limpiar completamente tu pasado. Dios puede hacerte de nuevo. Dios puede resucitar tus sueños. Dios puede devolverte el matrimonio que has perdido. Dios puede devolverte los ideales que se te han escapado. Dios puede hacer lo que tú no puedes. Pero hay algo que Dios no va a hacer por ti. Dios nunca va a tomar la decisión que tú tienes que tomar de entregarle la vida a Cristo.